Bienvenidos a Mente Abierta. El contraalmirante Richard Evelyn Byrd, 25 de octubre de 1888, 11 de marzo de 1957, fue un oficial naval estadounidense que se especializó en hazañas de exploración. Recibió la Medalla de Honor, el mayor honor al valor otorgado por los Estados Unidos. Fue un pionero aviador, un explorador polar y organizador de la logística polar estadounidense. Por extraño que parezca, queda un área en el mundo de hoy tan grande como los Estados Unidos que nunca ha sido vista por el ser humano, dijo Byrd, refiriéndose a ella como la tierra más allá del Polo Sur. Es para la ciencia, dijo Byrd, una verdadera reserva intacta de recursos naturales. A ver, entonces, ¿qué estaba tratando de decirnos en su entrevista pasada por alto? ¿De qué tierras tan grandes como los Estados Unidos estaba hablando? Tradicionalmente sabemos que este es un pedazo de tierra cubierto por millones de millas cuadradas de hielo espeso. Se nos dice que este hielo tiene aproximadamente 1,5 millones de años, que hay algunos pingüinos y algunas estaciones de investigación internacionales que representan a varios países diferentes. Es el lugar más frío de la Tierra. Milagrosamente, la línea terrestre del continente de la Antártida está presente en el mapa copiado por el almirante turco Piri Reis en 1513, hace más de 500 años. Hay dos hechos extraños, los cuales sugieren que este mapa sea imposible. El continente de la Antártida fue descubierto oficialmente en 1820. Esto sería más de 300 años después de que Piri Reis creara su copia del mapa. ¿Cómo es eso posible? En el mapa falta una cosa importante: el hielo. El hielo, que se supone que tiene aproximadamente 1,5 millones de años. Casualmente, la Antártida es el único continente de la Tierra donde no se ha sabido oficialmente que existan actividades de extracción de petróleo. ¿Hay algo más importante que el dinero? No sé si ya has visto la entrevista al almirante Byrd. ¿Qué piensas? ¿Estaba mintiendo Richard Byrd? ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Nos ocultan una verdad? ¿Existe un continente más allá de la Antártida? Casualmente, la Antártida es el único continente de la Tierra donde no se ha sabido oficialmente que existan actividades de extracción de petróleo. ¿Esta verdad está oculta en la ficción? ¿O solo soy demasiado friki mientras miro fijamente Marvel Comics Tierra Salvaje? La Tierra Salvaje es una tierra prehistórica oculta que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics, una verdadera reserva tropical escondida en la Antártida. Aparecen muchos arcos de historias, como X-Men, y muchos libros relacionados. La Antártida es un tema completo en sí mismo. Por ejemplo, oficialmente fue descubierta en 1820, pero puedes ver un mapa compilado de un cartógrafo llamado Piri Reis en 1513. Produce un mapa que tiene a la Antártida libre de hielo. Por supuesto, los científicos contemporáneos dicen que el hielo antártico tiene millones de años, pero al mismo tiempo los científicos dicen que en el siglo XX pudieron escanear todo ese hielo y confirmaron que el mapa era exacto. El desconcertante mapa de Piri Reis de 1513 nos estaba mostrando la Antártida siglos antes del descubrimiento, pero sin esta capa de hielo.
Además de que este mapa no es el único que muestra el conocimiento de la Antártida antes de su descubrimiento en 1820. Creen que Asgard, Liberia, puedan estar más allá de la Antártida. Hay unos supuestos mapas alemanes nazis de la región al otro lado de la Antártida. Probablemente estaban hablando de la Antártica misma, que es un lugar muy extraño de hecho. Creo que aquí es donde nos equivocamos como humanidad. Siempre tratamos de encajar las palabras que alguien dijo en el pasado en el marco de nuestra comprensión adquirida. Algo similar está sucediendo con nuestra interpretación convencional de los mapas más antiguos, donde a sus creadores se les atribuye una fantasía excesiva. Al pobre Piranesi se le acusa de surrealismo y también de imaginación abundante. Entiendo por qué lo hacemos, porque si no lo hacemos, este mundo se pone patas arriba. Puedes encontrar improbable que la Tierra sea hueca, al igual que sea plana. Sin embargo, hay algunas cosas que son realmente extrañas. Nunca he entendido qué corta esos glaciares en ángulo recto, pero sospecho que es un fenómeno paranormal. Estoy bastante seguro de que hay alguna teoría loca por ahí. Cuando lo veo no puedo evitar pensar en el muro de Gog y Magog, aunque geográficamente sea una ubicación incorrecta, pero sí que es antinatural. La apertura de uno de los libros de Graham Hancock comienza con una carta de la División de Cartografía de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a quien pidió que verificara esos mapas de Peary Race. Confirmaron los mapas basados en el mapa de radar de 1989 de la Tierra bajo el hielo. La perforación posterior de testigos ha confirmado que los ríos se muestran en el mapa. Es una anomalía realmente fuerte. Puedo resumirlo en dos posibilidades muy distintas. Tal vez estemos en un globo terráqueo, tal vez sea más grande de lo que creemos, tal vez sea achatado pero plano, y la otra, que esta sea una simulación, que seamos un universo sandbox y no somos los primeros en dar la vuelta. ¿Has pensado hacer un viaje a la Antártida? Pero no está permitido para la plebe. Puedes reservar un crucero para pasar junto a ella, mientras ajustas tus binoculares para verlo más de cerca, pero será lo más cerca que la mayoría de nosotros llegaremos. Equipos científicos especializados y militares son todo lo que se permite en la Antártida. Si es un páramo helado, ¿para qué necesitan una presencia militar? Varios gobiernos del mundo ya han comenzado a dividir la Antártida en sus reinos individuales. El hielo se está derritiendo más rápido en algunas áreas del continente, y en el lado australiano, entre comillas, se ha revelado parte de una estructura piramidal. Se dice que la hierba es la planta más abundante en el mundo, que incluso crece en la Antártida. ¿Cómo podía esperar la hierba crecer en un páramo perpetuamente congelado? No estoy convencido de que esté tan congelado como nos han dicho, al menos no una masa de tierra congelada contigua. Ahora bien, si la Antártida era verde hace unos 100 años, ¿de dónde vino todo el hielo? No se ha visto esto en ninguna parte. El mapa de Peary Race tiene unos 500 años. El tipo que lo tenía dijo que se basaba en mapas más antiguos, por lo que la Antártida puede haber estado bajo el hielo durante más de 500 años. Pero eso plantea otra pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo ha podido el hombre navegar a través de mares tan vastos? De acuerdo con la historia oficial, todos éramos simplemente ignorantes hasta hace unos pocos cientos de años. A pesar de que toda la evidencia arqueológica dice lo contrario, nuestros antepasados no solo pudieron construir embarcaciones en condiciones de navegar capaces de realizar viajes transoceánicos,
sino que también pudieron comprender la trigonometría esférica lo suficientemente bien como para mapear con precisión la Tierra. Asgard, Shambhala, Cibola, ¿cuántos de nuestros mitos nos están mirando a la cara, como si fueran lugares reales? ¿Qué opinas al respecto? Yo me despido, los veo más adelante con más información. Hasta luego.